Etapa de investigación del proceso penal. Etapa de investigación del proceso penal. Esta etapa presenta dos características fundamentales que la hacen completamente distinta a la que hasta ahora se conocía como fase investigativa. 1. En primer lugar, la etapa pierde la centralidad que ha alcanzado en el sistema vigente, pasando a constituirse en una fase meramente preparatoria, es decir, su único sentido es el permitir a los órganos que tienen a su cargo la persecución penal preparar adecuadamente su presentación al juicio y tomar las decisiones que determinarán el curso posterior del caso, en especial aquellas relativas a su continuación o terminación anticipada. Segundo, el sistema de investigación no tiene carácter probatorio y por ende todos los actos que se desarrollan en él y que de algún modo puedan contribuir al esclarecimiento del caso solo tienen valor informativo para quienes llevan adelante la persecución, pero no son elementos de prueba susceptibles de ser valorados en la sentencia en tanto no sean producidos en el juicio oral, producidos o reproducidos en el juicio oral. El propio artículo 226 señala: la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia debe rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvas las excepciones expresamente previstas en la ley. Primero, forma de inicio de la investigación. ¿Cómo puedo iniciar la investigación? Por denuncia, por querella, de oficio por el Ministerio Público. ¿Cómo puedo iniciar la investigación? Por denuncia, que puede ser voluntaria u obligatoria. La querella interpuesta por el querellante y de oficio por el Ministerio Público. Denuncia. Denuncia. Lo primero, que todas las denuncias deben llegar al Ministerio Público. Eso es lo primero. Todas las denuncias deben llegar al Ministerio Público. En materia de denuncia, se puede distinguir en denuncia voluntaria y denuncia obligatoria, existiendo además la figura de la autodenuncia. Denuncia voluntaria. Denuncia voluntaria. Cualquier persona puede comunicar directamente al Ministerio Público el conocimiento que tenga de la comisión de un hecho que reviste caracteres de delito, y también se puede formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, de Gendarmería de Chile, en los casos de delitos cometidos dentro de los recintos penitenciarios o ante cualquier tribunal con competencia criminal, todos los cuales deberán hacer llegar de inmediato esta denuncia al Ministerio Público. La denuncia puede formularse por cualquier medio y debe contener, lo primero que debe contener la denuncia, la identificación del denunciante y su domicilio. La denuncia debe contener la identificación del denunciante y su domicilio, la narración circunstancial del hecho, la designación de quienes lo hayan cometido y las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, todo en cuanto le conste al denunciante. Por otra parte, la denuncia puede ser verbal o escrita. Cuando la denuncia es verbal, se debe levantar un registro en presencia del denunciante, que lo firmará junto al funcionario que la reciba. Si es verbal, se debe levantar un registro de la denuncia que hace el denunciante y por supuesto la debe firmar. En los casos de la denuncia escrita, esta debe ser firmada por el denunciante. La escrita debe ser firmada. En ambos casos, si el denunciante no puede firmar, lo hará un tercero a su ruego. En cuanto a la responsabilidad que contrae por efectuar la denuncia y a los derechos que tiene el denunciante, este no contrae otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que haya cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ella, y tampoco adquiere el derecho de intervenir posteriormente en el procedimiento, sin perjuicio de las facultades que puedan corresponderle en el caso de ser víctima del delito. Caso de ser víctima del delito. Denuncia obligatoria. Denuncia obligatoria. Denuncia
obligatoria. El Código, en su artículo 175, impone a ciertas personas, en razón de sus cargos, la obligación de efectuar la denuncia. Así están obligados a denunciar los miembros de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería todos los delitos que presencien o lleguen a su noticia, y los fiscales y los demás empleados públicos los delitos que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y especialmente, en su caso, los que noten en la conducta ministerial de sus subalternos. Entonces, ¿quiénes están obligados a denunciar? Denuncia obligatoria: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería y los fiscales. Obligados a denunciar: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería y los fiscales. Estas personas están obligadas a efectuar la denuncia. Deben formularla dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho criminal. Respecto a los capitanes de naves o aeronaves, el plazo se contará desde que arriben a cualquier puerto o al aeropuerto de la República. La norma señala también que la denuncia realizada por alguno de los obligados a efectuarla exima al resto. Las personas señaladas que omitan hacer la denuncia, que son Carabineros, Gendarmería y los fiscales, omiten hacer la denuncia, incurrirán en una pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o la señalada en disposiciones especiales, en lo que corresponde. Sin embargo, la pena por el delito en cuestión no resulta aplicable cuando aparezca que quien omitió formular la denuncia arriesgaba la persecución personal propia, del cónyuge, de su conviviente civil, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos. Además de estas personas de denuncia obligatoria, también tenemos los profesionales de la salud, que también están obligados a hacer la denuncia. Los profesionales de la salud. La autodenuncia: el código contempla la posibilidad de autodenunciarse, por cuanto quien ha sido imputado por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho ilícito tiene el derecho de concurrir ante el Ministerio Público y solicitar se investigue la imputación que ha sido objeto del hecho. Si el fiscal respectivo se niega a proceder, la persona imputada puede recurrir ante las autoridades superiores del Ministerio Público a efecto de que revisen tal decisión. Tramitación de la denuncia. ¿Qué puede hacer el fiscal ante la tramitación? Disponer del archivo provisional, no iniciar la investigación, actuar en base al principio de oportunidad. ¿Qué puede hacer el fiscal? Puede disponer del archivo provisional, no iniciar la investigación o actuar en base al principio de oportunidad. Tramitación de la denuncia: cuando el Ministerio Público ha recibido una denuncia, sea directamente o a través de otros órganos que se le hayan enviado, la debe registrar en un formulario especial, numerarla y ponerla a disposición del fiscal encargado de evaluarla. Esto mismo se realiza cuando es puesta a disposición del Ministerio Público la querella por parte del juez de garantía. El Código contempla también, como otras actitudes del Ministerio Público, las de disponer el archivo provisional, no iniciar la investigación o hacer uso del principio de oportunidad en materia tratadas en los artículos 167, 168 y 170. En efecto, en tanto no se haya producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el Ministerio Público puede: primero, disponer del archivo provisional. Disponer del archivo provisional. Esta es una facultad de los fiscales respecto de aquellas investigaciones en las que no aparezcan antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al establecimiento de los hechos. En el ejercicio de esta facultad,
los fiscales tienen controles. Primero, el primero de ellos se produce cuando el delito merece pena efectiva, pues en este caso el fiscal debe someter su decisión a la aprobación del fiscal regional. Segundo, consiste en que la víctima puede solicitar al Ministerio Público la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación, y también puede reclamar de la denegación de dicha solicitud ante las autoridades del Ministerio Público. Y por último, la víctima puede provocar la intervención del juez de garantía, deduciendo la querella respectiva. Por último, la víctima puede provocar la intervención del juez de garantía, deduciendo la querella respectiva. Número 2. ¿Qué puede hacer el fiscal? Número 2. No iniciar la investigación. No iniciar la investigación. Los fiscales pueden abstenerse de toda investigación cuando los hechos relatados en la denuncia no sean constituyentes de delito o cuando los antecedentes y los datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado, decisión que debe ser siempre fundada y sometida a la aprobación del juez de garantía. Por ejemplo, la responsabilidad está prescrita, el robo ocurrió hace 20 años. Por eso no se inicia la investigación. Como por ejemplo, la responsabilidad está prescrita porque el robo ocurrió hace 20 años. En este caso, además de la aprobación del juez de garantía, la víctima puede provocar la intervención de éste, deduciendo la querella respectiva. Si el juez admite a tramitación la querella, el fiscal debe seguir adelante la investigación conforme a las reglas generales. Tercero, actuar en base al principio de oportunidad. Los fiscales del Ministerio Público pueden no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se trata de un hecho que no comprometa gravemente el interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito exceda la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, 61 a 540 días, o se trate de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Actuaciones de la investigación. Actuaciones de la investigación. Tenemos antes de la formalización y ya una vez formalizado. Ya, actuaciones de la investigación. Si el fiscal no ha adoptado alguna de las actitudes señaladas y por ende ha decidido llevar adelante la persecución penal, realizada una formalización de la investigación, debe desplegar actividades conducentes a recopilar información útil, relevante y pertinente. Ahora bien, del análisis de las normas respectivas del Código, aparece que en la etapa de investigación es posible distinguir dos subetapas. Primero, antes de la investigación y después antes de la formalización y posteriormente después de la formalización. Antes de la formalización de la investigación o investigación preliminar. En este estado, la actividad fiscal y la policía se desarrolla sin apego a formalidades y por lo general sin intervención del imputado, quien puede ni siquiera estar enterado del hecho de existir una investigación en su contra. No hay plazo para concluirla. Antes de ser formalizada la investigación, no hay plazo. Entonces, no puede, por ejemplo, solicitar prisión preventiva. Antes de formalización, no se puede solicitar prisión preventiva o cualquier medida cautelar. Esta subetapa tiene como ventaja la de proporcionar una mayor flexibilidad para los órganos de persecución penal para llevar adelante la investigación de los delitos y el carácter reservado que poseen habitualmente estas actividades. Por el Ministerio Público se encuentra imposibilidad, por eso el Ministerio Público se encuentra imposibilitado para realizar diligencias o solicitar medidas que puedan afectar los derechos constitucionales de las personas investigadas, en cuanto requeriría formalizar la investigación.
Después de la formalización de la investigación. Después de la formalización de la investigación. Después de la formalización de la investigación, esta etapa tiene la ventaja de ofrecer al Ministerio Público la posibilidad de obtener autorizaciones para diligencias o medidas que significan o puedan significar una restricción importante de derechos para el imputado. Asimismo, se abre el procedimiento a un mayor control judicial. Esta etapa debe cerrarse, por lo general, en un plazo máximo de 2 años. Después de formalizado, 2 años para cerrar. La decisión del Ministerio Público de provocar la intervención judicial por medio de la formalización de la investigación es fundamentalmente una decisión de carácter estratégico. Después de la formalización, marca el principio de congruencia, que serían 3 etapas. Formalización, acuso por robo. Después, cuando está la acusación, también debe hacerse por robo y la sentencia debe ser dictada por robo. El principio de congruencia. Formalización, acusación y sentencia. Todas deben ser por robo. Yo no puedo formalizar por hurto y después acusar por robo. Eso quiere decir el principio de congruencia. Formalizada o no la investigación, los fiscales deben dirigir la investigación. Y pueden por sí mismos realizar las diligencias de investigación que consideran conducentes al esclarecimiento de los hechos, o bien pueden encomendarlas a la policía. Por otra parte, las especies recogidas durante la investigación son conservadas bajo custodia del Ministerio Público, quien debe adoptar las medidas necesarias para impedir que se alteren de cualquier forma. El juez de garantía conoce las reclamaciones que puedan plantear los intervinientes. Los intervinientes deben tener acceso a esas especies para reconocerlas o practicar alguna pericia, con autorización del Ministerio Público o, en su defecto, del juez de garantía. Prueba anticipada. La prueba anticipada. La rendición de prueba en las etapas anteriores al juicio oral puede ser una diligencia que requiere autorización judicial previa, dada por el juez de garantía. Si la solicitud se formula para tener efecto en la etapa de investigación, se estaría en presencia de diligencias que necesiten la autorización previa al juez. La prueba anticipada es una excepción al principio que la prueba solo tiene lugar en el juicio oral y además puede solicitarse y rendirse durante la etapa intermedia, de acuerdo al artículo 280. En su desarrollo, las diligencias deben cumplir con las exigencias de un verdadero juicio, es decir, permitiendo la plena intervención de los interesados y del juez de garantía. Los tipos de pruebas a que alude el código son la prueba testimonial y la prueba pericial. Prueba testimonial. En esta materia pueden distinguirse 2 situaciones. Primera situación. Cuando concluya la declaración del testigo ante el Ministerio Público, el fiscal le hará saber la obligación que tiene de comparecer y declarar durante la audiencia de juicio oral, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada hasta esa oportunidad. Si al hacerle esa prevención, el testigo manifiesta la imposibilidad de concurrir a la audiencia del juicio oral, por tener que ausentarse a larga distancia o por existir motivo que haga temer la sobrevivencia de su muerte, su incapacidad física o mental, o algún otro obstáculo semejante, el fiscal puede solicitar del juez de garantía que se reciba su declaración anticipadamente. En tales casos, el juez debe citar a todos aquellos que tengan derecho a asistir al juicio oral, quienes tendrán todas las facultades previstas para su participación en la audiencia del juicio oral. Segunda situación. Esta se refiere a la anticipación de la prueba testimonial en el extranjero. Si el testigo
se encuentra en el extranjero, no puede aplicarse lo previsto en el inciso final del artículo 190, es decir, traerlo a declarar. El fiscal puede solicitar al juez de garantía que también se reciba su declaración anticipadamente. Para ese efecto, se recibirá la declaración del testigo según resulte más conveniente y expedito ante un cónsul chileno o ante un tribunal o un tribunal del lugar que se halle. La declaración será ante un cónsul o ante un tribunal del lugar que se halle. Prueba pericial. Se puede solicitar la declaración de peritos. Prueba pericial. Se puede solicitar la declaración de peritos cuando sea previsible que la persona de cuya declaración se trata se encontrará en la imposibilidad de concurrir al juicio oral, por alguna de las razones contempladas en el inciso segundo del artículo 191, esto es, la imposibilidad de concurrir a la audiencia del juicio oral por tener que ausentarse a larga distancia o por existir un motivo que hiciera temer la sobrevivencia de su muerte, su incapacidad física o mental o algún otro obstáculo semejante.